Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión vamos a trabajar con el segundo ejercicio planteado por el estudiante Andrés, acerca del baricentro vectorial. Veamos el enunciado del mismo. Calcular el punto de intersección de las medianas de un triángulo cuyos vértices son los puntos A, B y C. En pantalla se muestra un triángulo de vértices A, B y C, 3 puntos. Recordemos que un triángulo está compuesto por 3 puntos no colineales. Ahora se observan las 3 medianas. ¿Qué es una mediana? Una mediana es aquella que va desde un vértice al punto medio del lado opuesto. Esta mediana, vamos a destacarla, va desde el vértice A hasta el punto medio del lado opuesto, es decir, el punto A' es el punto medio del lado BC. De la misma manera tenemos la mediana que va desde el vértice B hasta el punto medio del lado opuesto, es decir, B' es el punto medio del lado AC. Finalmente tenemos la mediana C'. Las medianas se intersectan en un punto, acá destacado en verde, que tiene por nombre baricentro o centro de gravedad del triángulo. El ejercicio consiste en calcular las coordenadas del baricentro. ¿Cuáles son las coordenadas del baricentro? Y lo único que conocemos son los vértices del triángulo. Muy bien, vamos a proceder a resolver este ejercicio vectorialmente. Recordemos de clases anteriores que cuando se nos proporcionan como datos puntos y además lo que hay que calcular es también las coordenadas de un punto, es útil utilizar vectores de posición. En pantalla se visualizan los vectores de posición de los vértices del triángulo, así como del baricentro, que es el que debemos calcular, destacado en verde. Recordemos que un vector de posición es aquel que parte desde el origen de coordenadas hasta dicho punto. Observemos lo siguiente. Acá se destacó la mediana AA', el vector que va desde A hasta A'. También se ha destacado el vector que va desde A hasta el baricentro, este vector destacado en rosado más grueso, y además se han destacado dos lados del triángulo, el lado AB y el lado que va desde A hasta C. Obsérvese el siguiente triángulo. En este triángulo vectorial podemos escribir lo siguiente. El vector baricentro, el vector verde, es igual a la suma de los vectores A, el destacado en negro, el vector de posición del vértice A, más el vector que va desde A hasta el baricentro, este vector destacado en rosado más grueso, el vector A, B sub A. Obsérvese que este vector A, B sub A, este vector rosado grueso, es proporcional al vector A, A', ya que es paralelo a él. Por lo tanto, esta ecuación vectorial la podemos escribir así. El vector baricentro será '= al vector A más un factor, vamos a llamarlo lambda sub 1, del vector A'. Es decir, de este vector, vamos a destacarlo de nuevo, que va desde A hasta A'. Pero como lo único que conocemos son los vértices del triángulo, debemos colocar todos los vectores que aparezcan en esta igualdad en función de ellos. Y eso lo logramos colocándolos en función de los lados del triángulo, ya que el vector AB y el vector AC son lados del triángulo e involucran a los vértices ABC, por supuesto. De tal forma que nos preguntaríamos, ¿podemos colocar el vector AA' en función de los lados del triángulo? Sí. Observa cómo. Fija tu atención en este triángulo, el triángulo destacado en amarillo. La suma vectorial en este triángulo destacado en amarillo es la siguiente. El vector que va desde A hasta A', el vector A' es igual a la suma del vector azul, que es el vector AB', más la suma del vector marrón, que es el que va desde B' hasta A'. Pero el vector AB', vamos a colocarlo acá, A' es igual. Este vector AB', este que está acá, es exactamente un medio
del vector AC. ¿Por qué? Porque B' es el punto medio del lado AC. Por lo tanto, la longitud que hay desde A hasta B' es la mitad de la longitud que hay desde A hasta C. Por lo tanto, este punto divide al segmento AC en dos partes iguales, ya que es el punto medio. Así podemos escribir que el vector azul AB' es exactamente la mitad del vector que va desde A hasta C. Por ello podemos escribir esta expresión, más, y el vector marrón B'A', este que va desde acá hasta acá, por el teorema de Tales es paralelo al vector AB. Vamos a destacar estos dos vectores, ya que estamos aplicando un teorema muy importante. Mejor vamos a refrescar acá el teorema. Obsérvese este triángulo. Cuando en un triángulo usted une el punto medio de un lado con el punto medio del otro lado, siempre este segmento, este marrón, será paralelo al tercer lado. Siempre eso sucede. Y aún más allá, y aún más allá. Cuando estos puntos son los puntos medios, este segmento, la longitud de este segmento, es exactamente la mitad de la longitud de este segmento. Esto siempre es así, siempre sucede. Y esto ocurre porque estos dos triángulos, este triángulo grande con respecto a este triángulo pequeño, el verde, vamos a destacarlo de nuevo, este triángulo grande y el verde comparten el mismo ángulo. Obsérvese acá, comparten el mismo ángulo. Allí se observa que comparten el mismo ángulo. Y como sus lados son proporcionales, el lado AC y el lado BC son proporcionales, ya que estos puntos lo dividen exactamente a la mitad, se puede concluir sin lugar a dudas que este segmento marrón es exactamente la mitad del tercer lado, del lado AB. Estos dos triángulos son semejantes. Por esta explicación podemos escribir lo siguiente. Observemos. El vector B'A', este vector marrón que es paralelo al vector AB, sabemos que es exactamente la mitad del lado AB. No solamente es paralelo, sino que también es la mitad. ¿Y por qué sabemos que es la mitad? Porque estos puntos son los puntos medios de los lados. Es por eso. Muy bien, ¿y qué se logra con esto? Vamos a proceder a sustituir el vector A' acá. Y así vamos a observar que el vector baricentro lo vamos a lograr colocar en función de los lados del triángulo. Nuestro vector baricentro será igual a A más lambda 1 que multiplica el vector AA'. ¿Pero quién es el vector AA'? Un medio del vector AC más un medio del vector AB. Obsérvese cómo en esta expresión, en esta igualdad vectorial, todos los vectores que se encuentran acá involucran los vértices del triángulo, tal como lo deseábamos. ¿Y por qué lo estamos haciendo de esta manera? Porque los datos que tenemos son justamente los vértices del triángulo. Por ello es fundamental colocar el vector baricentro en función de los lados del triángulo. Ahora bien, acá hay un factor lambda sub 1 que no conocemos. ¿Cómo lo calculamos? Cuando tengas este tipo de situaciones, un factor que no conoces, lambda sub 1, debes encontrar una segunda ecuación que involucre un segundo factor para poder resolver el problema. Procedamos pues a conseguir una segunda expresión que involucre otro factor. Muy bien, ahora vamos a trabajar sobre el vector mediana que va desde B hasta B'. Además, se han destacado dos lados del triángulo, el vector que va desde B hasta A y el vector que va desde B hasta C. Fija tu atención en este triángulo. En este triángulo se visualiza claramente que el vector baricentro es igual a la siguiente suma vectorial: al vector de posición del vértice B, el vector B negro, más el vector rosado grueso que va desde B hasta el baricentro, hasta B sub A. Este vector que va desde acá hasta acá. Esta es la suma vectorial que se cumple en este triángulo destacado en amarillo. Ahora bien, el baricentro será igual al vector B más
Pero este vector VB sub A es proporcional al vector VB', ya que son paralelos. Por lo tanto, el vector VB sub A se puede escribir como un factor lambda sub 2 del vector que va desde V hasta V'. Ahora bien, ¿podemos colocar el vector VB' en función de los lados del triángulo? Recuerda que el objetivo es colocar el vector que queremos obtener en función de los lados del triángulo, ya que los datos que conocemos son los vértices del triángulo. Y estos vértices componen, por supuesto, los lados del triángulo. Pues la respuesta es sí, este vector VB' se puede colocar en función de los lados del triángulo. Observemos el siguiente triángulo, este que está acá destacado en amarillo. En ese triángulo podemos visualizar que el vector VB' es igual a la suma de dos vectores. Del vector azul que va desde V hasta A', más el vector marrón que va desde A' hasta B'. Así nuestro vector VB' lo podemos escribir como: este vector VA' es exactamente la mitad del lado BC. ¿Por qué? Porque este punto A' es exactamente el punto medio del lado BC. Por lo tanto, este vector azul se puede escribir como un medio del lado BC más, y para este vector marrón A'B', aplicamos el teorema o propiedad geométrica explicada hace breves segundos. Este vector marrón es paralelo al vector BA. Y no solamente es paralelo al vector BA, sino que este vector marrón es exactamente la mitad del lado BA. Él es un medio del lado BA. ¿Y por qué sabemos que este vector tiene longitud mitad que este? ¿Por qué sabemos eso? ¿Por qué lo concluimos? Porque este vector marrón está compuesto por los puntos medios de los otros dos lados del triángulo. Por ello, este vector marrón es paralelo al tercer lado del triángulo, al vector BA. Siempre recuerda esa propiedad. Muy bien, procedamos ahora a sustituir este vector VB' acá para obtener la segunda expresión de nuestro vector baricentro. La segunda expresión de nuestro vector baricentro se puede escribir así. El vector baricentro será igual al vector V más el factor lambda sub 2 que multiplica el vector VB'. ¿Pero quién es el vector VB'? Un medio del vector BC más un medio del vector BA. Hemos logrado así colocar el vector baricentro en función de los vértices y lados del triángulo. Muy bien, con estas dos expresiones ya estamos en capacidad de resolver el problema de encontrar el vector baricentro, es decir, las coordenadas del punto donde se intersectan las medianas. Este punto, llamado baricentro, además es conocido con otro nombre, con el nombre de centro de gravedad del triángulo. Muy bien, desarrollemos estas dos expresiones para culminar nuestro ejercicio. De la ecuación 1, vamos a desarrollar primero la ecuación 1, podemos escribirla así. El baricentro de la expresión 1 es igual al vector A más, vamos a aplicar acá propiedad distributiva, se tendría lambda 1 medios, pero el vector AC se puede escribir como C menos A. Recuerda que un vector dirigido desde un punto hasta otro, desde el vértice A hasta el vértice C, se puede escribir como la resta del extremo menos el origen. La resta de C menos A. Si te has perdido la clase de cómo encontrar un vector dirigido de un punto a otro, acá en la esquina superior derecha de la pantalla te la dejamos para que de manera fácil y rápida repases ese importante concepto. Muy bien. Más lambda 1 por un medio sería lambda 1 medio del vector AB, pero el vector que va desde el vértice A hasta el vértice B se puede escribir como B menos A. Ahora bien, el vector baricentro se puede escribir como A más, y acá podemos aplicar de nuevo propiedad distributiva. Lambda 1 medios del vector C menos lambda 1 medios del vector A más, y acá también,
lambda 1 medios del vector b menos lambda 1 medios del vector a. Finalmente vamos a agrupar vectores semejantes. Acá tenemos el vector a y acá en esta expresión también tenemos el vector a. Y acá también tenemos el vector a. Por lo tanto, podemos escribir lo siguiente. El coeficiente de este vector a acá se sobreentiende que es 1, menos lambda 1 medio, menos este otro factor, lambda 1 medios. Y extraemos factor común el vector a. Lo que se ha hecho es extraer factor común el vector a de estas expresiones destacadas en naranja. El vector b tiene una sola expresión, lambda 1 medios el vector b, y el vector c también tiene una sola expresión, lambda 1 medios del vector c. Podemos simplificar esta expresión, porque al realizar esta operación menos lambda 1 medio menos lambda 1 medio genera como resultado menos lambda sub 1, ya que menos 1 medio es igual a menos 1. Por lo tanto, esta expresión se puede escribir como 1 menos lambda sub 1. Lambda sub 1 es la suma de menos lambda 1 medio menos lambda 1 medio, que multiplica al vector a, más lambda 1 medios el vector b, más lambda 1 medios el vector c. Y listo, ya hemos desarrollado la primera expresión. Vamos a colocarla acá. La primera expresión se puede escribir como 1 menos lambda sub 1 del vector a, más lambda sub 1 medios del vector b, más lambda sub 1 medios del vector c. Vamos a desarrollar ahora la segunda expresión. Desarrollamos la segunda expresión de manera semejante a la primera. El vector baricentro es igual al vector b más, acá aplicamos propiedad distributiva, lambda 2 por 1 medio, lambda sub 2 medios, del vector bc, que se puede escribir como c menos b, más lambda 2 por 1 medio, lambda 2 medios, del vector ba, que se puede escribir como a menos b. Así nuestro vector baricentro de la segunda expresión se puede escribir como b más, acá aplicamos propiedad distributiva, lambda 2 medios del vector c menos lambda sub 2 medios del vector b, más lambda sub 2 medios del vector a menos lambda sub 2 medios del vector b. Finalmente agrupamos vectores semejantes. En este caso se visualiza que acá tenemos vector b, acá en esta expresión también tenemos vector b, y acá en esta expresión también tenemos vector b. Vamos a extraer el vector b factor común. Acá se sobreentiende que hay un 1 al lado de este vector, podemos escribir 1 menos lambda sub 2 medios, que es este vector, menos lambda sub 2 medios, que es el factor de este vector. Todo ello multiplicado por b, más lambda sub 2 medios del vector a, que tiene una sola expresión, más lambda sub 2 medios del vector c, que tiene una sola expresión. Podemos simplificar esta expresión de la siguiente manera. 1 menos lambda sub 2 medios menos lambda sub 2 medios, cuando operamos, se obtiene menos lambda sub 2, que multiplica al vector b, más lambda sub 2 medios del vector a, más lambda sub 2 medios del vector c. Así pues, nuestra segunda expresión la podemos escribir como 1 menos lambda sub 2 del vector b, más lambda sub 2 medios del vector a, más lambda sub 2 medios del vector c. Ahora bien, igualando las dos expresiones anteriores, ya que este vector baricentro es idéntico a este vector baricentro, es el mismo, obtenemos lo siguiente. Esta primera expresión debe ser igual a esta segunda expresión roja. ¿Por qué hemos igualado estas dos expresiones anteriores? Porque se trata del mismo vector baricentro. ¿Y para qué las hemos igualado? Para obtener los factores lambda 1 y lambda 2. Vamos a igualar
los factores de cada vector. Comencemos con el vector A. Vamos a destacar los vectores A en las dos expresiones. Como estas dos expresiones son iguales, podemos escribir que 1 menos lambda sub 1, que es el factor del vector A del lado izquierdo, debe ser igual al factor A del lado derecho, es decir, a lambda sub 2 medios. De la misma manera, para el vector B, lambda sub 1 medios, que es el factor del vector B al lado izquierdo, debe ser igual al factor del vector B del lado derecho, es decir, 1 menos lambda sub 2. Y finalmente, para el vector C, el factor lambda sub 1 medios del lado izquierdo debe ser igual al factor del vector C del lado derecho, que es lambda sub 2 medios. Y así hemos llegado a un sistema bastante sencillo de resolver. Vamos a ello. Tenemos una ecuación, dos ecuaciones y tres ecuaciones. De la ecuación 3, de la tercera de esta, podemos escribir lo siguiente. Este 2 se simplifica con este 2 y lambda sub 1 es igual a lambda sub 2. Es decir, que los factores son iguales. Ahora sustituimos esta expresión en la ecuación 1 o en la ecuación 2, en cualquiera de ellas, porque igual vas a llegar al mismo resultado. Vamos a suponer que vamos a sustituir en la ecuación 1. ¿Qué se obtiene? Al sustituir esta igualdad en la ecuación 1, obtenemos lo siguiente. 1 menos lambda sub 1 es igual a lambda 2, pero lambda 2 es lambda 1, ya sabemos que son iguales, sobre 2. Y esta sencilla ecuación la podemos resolver. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando a la izquierda. 2 por 1 menos lambda 1 es igual a lambda 1. 2 por 1, 2. Menos 2 por lambda 1, 2 lambda 1 es igual a lambda 1. Agrupemos términos semejantes. Tenemos 2 y este menos 2 lambda 1 a la izquierda pasa a la derecha sumando. Se tendría lambda 1 más 2 lambda 1, 3 veces lambda 1. Y de acá, de esta última expresión, podemos obtener el valor de lambda 1. Lambda 1 es igual a 2 tercios. Y como lambda 2 es igual a lambda 1, lambda 2 también vale 2 tercios, porque son iguales. Y listo. Finalmente vamos a sustituir estos dos valores de lambda 1 y lambda 2 en cualquiera de estas dos expresiones, en esta o en esta, y obtenemos nuestro vector baricentro. Observemos. El vector baricentro sería igual a, vamos a sustituirlo en la expresión azul. 1 menos lambda 1, pero lambda 1 vale 2 tercios, del vector A, más lambda 1 medios, pero lambda 1 vale 2 tercios, dividido entre 2 del vector B, más lambda 1 medio, pero lambda 1 vale 2 tercios, dividido entre 2 del vector C. Esto es igual a, si restamos 1 menos 2 tercios, obtendremos como resultado 1 tercio del vector A, más, cuando dividimos 2 tercios entre 2, los 2 se simplifican y se obtiene como resultado 1 tercio del vector B. De igual manera acá, cuando dividimos 2 tercios entre 2, los 2 se simplifican y obtenemos como resultado 1 tercio del vector C. Como todos estos factores son iguales, 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio, se pueden extraer factor común. Así nuestro vector baricentro de un triángulo siempre se calculará a través de la siguiente fórmula. 1 tercio del vector A más el vector B más el vector C. Observa qué interesante. El baricentro o centro de gravedad de un triángulo siempre es igual a 1 tercio de la suma de los vectores de posición de sus vértices, del vértice A, del vértice B y del vértice C. Te dejaremos como ejercicio aplicar esta fórmula al siguiente enunciado. Calcular las coordenadas del baricentro del triángulo cuyos vértices son los puntos A, B y C. Ya sabes qué debes hacer. Aplica la fórmula que acabamos de obtener.
Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Vamos a hacer clic aquí. Exactamente acá vamos a hacer clic. Al hacer clic allí, te llevará a esta pantalla. En esta pantalla observarás que acá se ha colocado una pequeña línea roja. Ahora haz clic acá en la rueda dentada de configuración. Vamos a hacer clic acá. Esto te llevará a esta pantalla. En esta pantalla vamos a hacer clic acá donde dice subtítulos. Acá vamos a hacer clic. Al hacer clic allí, te llevará a esta pantalla. En esta pantalla vamos a hacer clic acá en traducción automática. Vamos a hacer clic acá. Finalmente te llevará a esta pantalla. En esta pantalla puedes seleccionar el idioma de tu país, simplemente subiendo o bajando a través de este scroll. Puedes seleccionar tu idioma: inglés, italiano, japonés, etc. Qué fácil es traducir un video a tu idioma.